Conversemos sobre qué es la comunidad de ayuda de Google y cómo te beneficia como usuario de este ecosistema digital. Hola y bienvenido a un nuevo video de Escuela Digital. Yo soy Juan y en este video vamos a conversar sobre qué es la comunidad de ayuda de Google. Este video hace parte de una ruta de formación, una ruta que he diseñado para formar a los nuevos expertos de producto Google y de YouTube. Si estás interesado en ser parte de esta comunidad, te invito a que te quedes y revises todo el curso completo. Y empecemos pues con la respuesta a la primera pregunta del curso. ¿Qué es la comunidad de ayuda? Para entenderlo hay que conocer el centro de ayuda. El centro de ayuda de Google es un sistema robusto de información que está disponible en la dirección electrónica support.google.com. Para hacerlo sencillo, allí vamos a encontrar dos elementos, dos esferas donde el usuario puede encontrar orientación sobre cómo utilizar, sacar el máximo provecho de los servicios y herramientas de Google. Entonces, si tienes alguna dificultad, quieres incluso aprender cómo sacar el máximo provecho de ese ecosistema digital de Google, ingresa a support.google.com. Allí entonces vas a encontrar en la página de inicio todos los productos de la empresa, ¿sí? Empezamos con los más populares, pero hay un botón que nos permite ampliar esa lista y conocer todos los productos que están disponibles para los usuarios y para las empresas. Cada uno de los productos tiene un centro de asistencia. Este centro de asistencia es esa primera esfera. El centro de asistencia es donde está toda la documentación oficial de ese producto. Para hacerlo sencillo, el centro de asistencia sería, por ejemplo, el manual, ¿sí? Cuando nosotros adquirimos, por ejemplo, una cámara fotográfica o una cámara de video, esta viene con el manual, ¿sí? El tema con Google es que al ser un ecosistema digital, pues claro, lo mínimo es esperar que todo ese manual, que toda esa documentación oficial sobre cómo lograr el máximo provecho, sobre cómo dar solución a los problemas, esté en formato digital. Entonces el centro de asistencia es esa gran esfera donde está esa documentación oficial que ha escrito directamente Google. Y la otra esfera es la comunidad de ayuda. Esta esfera puede estar presente o no en alguno de los productos. ¿En qué va a depender? Va a depender del idioma y de la popularidad del producto. Pero entendamos primero qué es la comunidad. La comunidad de ayuda es un espacio que no gestiona Google. Es un espacio que habilita Google, ¿sí?, que administra técnica y tecnológicamente Google, pero que permite que los usuarios conversen entre sí. Para hacerlo mucho más sencillo, se trata de un foro de discusión. Y los foros de discusión, digamos, la lógica parte de una pregunta que genera una conversación. Entonces, en la comunidad llegan los usuarios interesados en crear conversaciones sobre un producto puntual y otros usuarios se unen a la conversación creando un hilo. Para hacerlo mucho más sencillo, pongamos un ejemplo. Yo tengo una inquietud sobre cómo cambiar la imagen de mi canal de YouTube. Lo que puedo hacer es ingresar a support.google.com, busco el producto de YouTube, voy al centro de asistencias, que es la documentación oficial. Si lo que está allí no lo entiendo o por alguna razón no existe, voy a la comunidad de ayuda y en la comunidad de ayuda tengo la posibilidad de dejar la pregunta. Puedo decir, no sé cómo cambiar la imagen de mi canal, ¿sí? Lo que hace esto entonces es generar una publicación e invita al resto de los usuarios interesados en YouTube a dar respuesta. Algún usuario, normalmente los expertos de producto Google, que más adelante conversaremos sobre ellos, dan respuesta a esa pregunta y empieza a generarse una conversación. Lo que estamos haciendo entonces es gestionando conocimiento. Conocimiento que quizás el usuario que dio respuesta lo aprendió leyendo un artículo del centro de asistencia o quizás
lo aprendió a partir de su propia experimentación, de su propia práctica. Entonces esa comunidad de ayuda es por excelencia un espacio de conversación, un espacio de, insisto, gestión de conocimiento, que al final del día termina siendo mucho más rico que el centro de asistencia. El centro de asistencia, digamos, tiene un único autor, que es Google. La comunidad de ayuda tiene múltiples millones de autores que permiten ver los problemas, permiten sacar el máximo provecho de las herramientas desde millones de miradas. Eso entonces es la comunidad de ayuda de Google. Así pues, no hay excusa para sacar el máximo provecho de las herramientas, de los servicios digitales de Google. Tenemos el centro de asistencia donde puedes leer, donde puedes incluso ver infográficos, videos creados por Google, quizás en un tono más formal, más técnico, apelando a ese estilo de aprendizaje. Pero también está la comunidad de ayuda, donde puedes expresarte en tus palabras, donde puedes detallar la situación específica, puntual, algo que al parecer solamente te está pasando a ti, y esperar la respuesta de otro usuario experto en el uso, en el aprovechamiento de la herramienta, que de manera altruista te va a ayudar. De eso entonces son esos dos espacios. Insisto, no hay excusa para decir no sé manejar Google. Bien, espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Recuerda que este video hace parte de una ruta de formación. Hay un video anterior, un video de introducción, pero son muchos más los videos que continúan. Te invito a que revises, a que realices todo este curso y te conviertas en un experto de producto Google. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.